respetables hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan en nuestro programa del día lunes. Soy el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo siempre a través de mensaje para salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Realmente es un placer estar con ustedes. Les recuerdo que ustedes pueden enviar sus peticiones de oración en base a sus necesidades. Vamos a ponernos en oración en las manos de nuestro Señor y una vez oremos, pues vamos a dar las indicaciones generales acerca del tema que les estaré presentando. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque me permites presentar tu divina palabra. Gracias por ello y te pido que me ayudes a ser claro, sencillo, que el Espíritu Santo me dirija en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes ya saben, estoy transmitiendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el tema que voy a iniciar en este día lunes 6 de septiembre año 2021, es acerca de lo que la dadivosidad puede hacer por la obra del Señor. Se lo repito, lo que la dadivosidad puede hacer por la obra del Señor. Quizás voy a ocupar 2 programas más para presentar el tema en forma completa, ¿verdad? Este estudio va a estar basado en Filipenses capítulo 4, los versos 14 hasta el 20. Por supuesto que vamos a ir analizando en su orden cada uno de estos versos. Y el texto base que se estará usando es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En nuestro estudio anterior, si usted recuerda, comenzamos un examen de la nota de expresión de agradecimiento que está al final del cuerpo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Algunos se preguntan por qué es que el apóstol se refirió al donativo al comienzo de la carta y por qué no terminó su expresión de agradecimiento sino hasta llegar a la conclusión. Bueno, tenga presente que esta es una carta personal, como ya lo he dicho, con un mínimo de organización. El apóstol Pablo dio a conocer de inmediato su propósito a los destinatarios de la carta, pero dejó las palabras propiamente dichas de gratitud para el culminante final de la epístola. Tal vez lo más llamativo acerca de la expresión de gracias del apóstol Pablo es que él no usó la palabra griega para gracias, o sea, la palabra eucaristía. De hecho, la aseveración de gratitud del apóstol que se recoge en Filipenses 4, 10 al 20 es una de las más excepcionales notas de agradecimiento que jamás se escribió. Para entender por qué el apóstol Pablo abordó el tema de este modo,
puede que le ayude a saber algo acerca de su actitud para con el sostenimiento financiero. Jesús había recalcado que los maestros y los predicadores de la palabra tienen derecho de ser sostenidos por los que son enseñados por ellos. Veamos lo que dice Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, en palabras del Señor Jesús. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. También el apóstol Pablo había dicho lo mismo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, y leamos los versos 9 hasta el 11. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. También el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando un evangelista no tiene que trabajar en un trabajo secular, él está libre para dedicar más tiempo al estudio, a enseñar y a ministrar a las necesidades de las personas. Vamos a ver una larga disertación en respecto a todos estos argumentos que nos presenta específicamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no obstante, era reacio a aceptar sostenimiento de la misma congregación en la cual estaba trabajando. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Consultemos ahora 2 Corintios capítulo 11, los versos 7 y 9. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ahora consultemos 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pasemos a 2 Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo no deseaba, pues, que ninguno pensara que su motivo para predicar era recibir dinero. Ahí nos expresa en 2 Corintios 12:14. He aquí
por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravosos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol a menudo se sostenía a sí mismo por medio de trabajar como hacedor de tiendas. Vamos a leer esta información que es clara, que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, los versos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora vamos a 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Luego en 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y luego en 2 Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a recibir ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente. Por ejemplo, mire lo que nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 8 y 9. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Tal sostenimiento, pues, le permitía tener más tiempo para predicar el Evangelio. Y mire lo que nos expresa en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A pesar de esto, pues, seguía siendo sensible a la posibilidad de que alguno lo acusara de predicar por dinero. La tensión que esto producía en los tiempos del apóstol Pablo puede ayudar a explicar por qué él expresó su agradecimiento a los filipenses de la forma como lo hizo. Él deseaba que ellos supieran que agradecía el donativo, pero que no deseaba dar la impresión de que predicaba con el fin de recibir donativos. Esto es bien claro en el apóstol Pablo. En el texto del estudio anterior, él primero dijo que se gozaba por la ayuda de ellos. Miren lo que nos dice el verso 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero luego añadió
que no dependía de esa ayuda. Dice en Filipenses 4, 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No obstante, para no parecer mal agradecido, se apresuró a añadir que ellos habían hecho bien en ayudarlo. Notemos el verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Al seguir nuestro estudio con el análisis de los versículos 10 al 20, veremos pues que el apóstol Pablo se debatió entre expresar agradecimiento por el donativo. Veamos los versos 14 al 16 y luego pasamos al 19 de este capítulo 4. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando estoy diciendo que al seguir nuestro estudio con el análisis de los versículos 10 al 20, veremos que el apóstol Pablo se debatió entre expresar agradecimiento por el donativo y negar que él tenía que contar con la ayuda. Por eso en el verso 17 dice, no es que busque dádivas. Usted ha oído que el título de esta presentación es acerca de lo que la dadivosidad puede hacer para la obra del Señor. Entonces, nuestra visión, pues, del acto de dar a menudo está limitada por lo que hará el receptor, o sea, el que recibe, pues. Y es poca la consideración la que se da a lo que puede hacer por el dador. Según la Biblia, dar beneficia más al dador que al receptor. Mire, vamos a leer una serie de textos que refuerzan esto que le estoy diciendo. Dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimentos en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lucas 6:38 dice lo siguiente, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Luego pasemos a leer en 2 Corintios capítulo 9 los versos 6 hasta el 11. Pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Segunda Corintios, capítulo 9, versículos 6 hasta el 11. Voy a hacer la primera pausa, vamos a ponernos en oración por las peticiones que recibimos de parte de nuestros hermanos, ya sea a través de este medio o también a través de otros medios que la hermandad nos pide que oremos precisamente por sus diferentes necesidades. Vamos a dirigirnos pues a nuestro Padre Celestial. Nuestro bondadoso Padre Celestial, llegamos ante ti en oración para suplicarte, para pedirte pues que tú oigas las necesidades de cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que te presentamos. Oramos por el hermano Jorge Martínez, que está con COVID. Oramos también por nuestra hija Ligia Esther Castellanos Chávez, que está con COVID y que la ayudes a salir de esa situación. Oramos por el hermano Ramón Portillo con COVID también, por el hermano Luis García Urroz, su esposa y su hija que está con COVID, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, que le están aplicando diálisis, como también por la misma situación por el hermano Manuel Azucena. Oramos por el hermano Sergio Jiménez Martínez, que ha sufrido un derrame, por Doris Pleites, que es una amiga que tiene cáncer, asimismo por nuestra amiga Betty Álvarez, que está en recuperación de su operación. También por la hermana Evelyn de Carranza, esposa de nuestro hermano Carlos Carranza, de la Iglesia Pacífica en San Miguel, El Salvador. También oramos por el hermano Aldo Mexicanos, por su salud, por su ministerio, por su familia, por todos los hermanos que predicamos a través de mensaje para salvación. Oramos por el hermano Julio César Ruiz Ayala con problemas migratorios, por la hermana Francisca Ayala por su salud, también por la hermana Gladys Monge, su esposa y sus hijos. También oramos por Rubén Medina de Bolivia. También oramos por Valeria Ibarra, por recuperación de un accidente. Oramos por Claudia Verónica, por Miguel Rosero, por Concepción Matamoros, que todos tienen cáncer. Por la niña Alexis de Mission, Texas, que está en tratamiento de cáncer, de su quimioterapia y que lamentablemente hoy oímos que también tiene COVID. Sánale, Señor. Por Abigail Cortés, por infección de las vías urinarias. Por la hermana Marina Chávez,
de la Iglesia Pacífica, ahí en San Miguel, por problemas de su arteria, de su corazón. Por la hermana Carol Jail, que sufre de cáncer. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, por su salud. Por la hermana Marcela Chalco, también por problemas de salud. Por María Medina, por Ángel Pilataxi, por el hermano Jorge Pérez, todos con problemas de salud. Por la madre del hermano Jorge Rodríguez de Puerto Rico, por José Gil, por su salud, por la hermana Mireya García de Managua, Nicaragua. Padre Celestial, pedímoste pues que tú te apiades con cada uno de ellos, de ellas, y que tú apliques tu mano sanadora. Sabemos que tú nos oyes y esa es la gran confianza que tenemos. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio y ahora paso a la etapa de la bendición de compartir. Y esto está comprendido siempre en este capítulo 4, en los versos 14 y 15. Comencemos con el versículo 14, donde el apóstol Pablo dijo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra griega que se traduce por tribulación, una forma de lipsis del idioma griego, en este versículo, es la palabra que se traduce por aflicción en Filipenses 1:16, donde dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Como se mencionó en la lección anterior, es una palabra fuerte. Hace referencia a padecimientos debidos a la presión de la situación o al antagonismo de personas. Cualquier cosa que causa pesar, esa es la situación, cualquier cosa que causa pesar. En la Nueva Versión Internacional se lee: fue bueno de parte de ustedes que participaran de mis problemas. No hay duda de que algunas de las tribulaciones del apóstol Pablo eran tribulaciones económicas. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En relación con las dificultades económicas del apóstol, considere lo siguiente. A veces el apóstol Pablo recibía ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente y a veces no. En el pasado este no había sido un asunto de mucha importancia para él, porque siempre podía ganarse la vida como hacedor de tiendas. No obstante, durante 4 años más o menos, por ejemplo, mire, vea Hechos 24-27, donde dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por cuánto tiempo? Dice: al cabo de 2 años. Luego mire en Hechos 28-30, y Pablo permaneció 2 años, o sea, 4 años, enteros en una casa alquilada, y recibía a todos
los que a él venían. Entonces él había estado en la cárcel sin poder trabajar, evidentemente que necesitaba ayuda económica. Esto hacía pues dependiente de la generosidad de los demás a este hombre, que era tremendamente independiente. Entonces, ¿sintió él a veces que la situación era incómoda? Tal vez. Cuando leemos la expresión de gracias del apóstol Pablo, recibimos pues la impresión de que en el momento de la llegada del donativo de los filipenses, sus recursos económicos estaban casi agotados, por decirlo así. Así él les aseguró diciendo: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra bien del idioma griego, kalos, con K al principio, denota pues lo que es intrínsecamente bueno y de este modo excelente, justo, hermoso. Y esto fue lo que el apóstol Pablo dijo: en efecto, habéis hecho algo hermosamente acertado. No obstante, la palabra que hay que recalcar en el versículo 14 es participar. Ellos habían hecho bien en participar. En la primera parte de la carta, el apóstol Pablo se refirió al hecho de que los filipenses habían participado con él en el pasado y en el presente. Por eso, recordando lo que ya hemos estudiado en Filipenses 1, los versos 5 y 7, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, noten, sois participantes conmigo de la gracia. La palabra participar también se usa en Filipenses 4:15, donde dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Una palabra compuesta que antepone la preposición sum, que es la palabra con en el idioma hebreo, a la forma verbal de koinonía, o sea, tener en común, pues. Los filipenses tuvieron comunión con el apóstol Pablo al llevar sobre sí mismos la carga económica de él. La realidad es que cuando usted y yo damos para la causa del Señor, ¿qué resultados produce en nosotros? En primer lugar, nos capacita para participar en la obra del Señor. Luego llegamos a ser socios en lo que sea que patrocinemos. Es decir, cuando oímos informes del bien que se está haciendo, sabemos que tenemos una participación, sabemos que tenemos una importante participación en hacer que ello suceda. Entonces, mire, entremos lo que concierne a lo que es la satisfacción de ayudar. Esto está comprendido en los versos 15 y 16 y también en el verso 18. Estrechamente relacionada con esa bendición está la satisfacción de saber que otros han sido ayudados. Cuando los filipenses leyeron la expresión de agradecimiento del apóstol Pablo, no hay duda de que disfrutaron de esa satisfacción.
Cuando estudiamos el primer capítulo, si usted lo recuerda, hicimos notar que esta no fue la primera vez que los filipenses ayudaron al apóstol Pablo. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 1. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol estaba profundamente consciente, pues, del apoyo que ellos le habían brindado durante los 10 o más años que habían pasado desde que él estableció la iglesia en Filipos. Note lo que dice los versos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El versículo 15, usted puede notar que comienza con la frase, sabéis también vosotros. La palabra también da a entender, pues, que el apóstol Pablo estaba consciente de la generosidad de ellos y que ellos sabían que él estaba consciente. En relación con la frase, principio de la predicación de él, en la nueva versión se lee esta nota, literalmente el comienzo de él. Entonces, esto podría referirse al comienzo de la predicación del Evangelio en lo que a los filipenses concernía. En la nueva versión internacional se lee en los primeros días de vuestra familiarización con el Evangelio. No obstante, es probable que las palabras se refieran a una nueva fase de la obra del apóstol Pablo que tuvo comienzo en Filipos. Miren lo que nos presenta en Hechos capítulo 16, versos 9 al 11, pero antes les recuerdo lo que dice el capítulo 5, el verso 5 del capítulo 1. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora leamos lo que nos dice Hechos 16, 9 al 12. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hechos 16, 9 hasta el 12. En el versículo 15, usted puede notar que el apóstol Pablo mencionó que partió de Macedonia. Filipos estaba localizada en Macedonia. En Hechos 16, 12, ya hemos leído donde dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. La parte de lo que ahora se conoce pues como Grecia. Después que el apóstol salió de esa región, él fue a Acaya, la parte sureña de lo que ahora se conoce también como Grecia. Allí él predicó en Atenas y en Corinto. Entonces vemos pues que el apóstol Pablo dijo a los filipenses, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por lo que se desprende de 2 Corintios 11, 8 y 9, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces, ¿a qué podemos concluir de todo esto? Concluimos pues que los cristianos de Filipos enviaron sostenimiento al apóstol Pablo mientras él estuvo en Corinto. No obstante, pues, cuando el apóstol Pablo escribió 2 Corintios 11, 8 y 9, que ya hemos leído, acerca de la ayuda recibida en Corinto, él usó el plural iglesias. ¿Qué entonces quiso dar a entender en Filipenses 4:15 cuando dijo: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Es decir, los autores han tratado de explicar las palabras del apóstol Pablo por medio de dar una interpretación especial de las palabras dar y recibir. Algunos dicen que los filipenses dieron ayuda económica al apóstol Pablo y recibieron ayuda espiritual. Otros concluyen que los filipenses dieron ayuda al apóstol Pablo y que éste les extendió un recibo. Todas estas son conjeturas. Lo que sí podemos nosotros concluir es la interpretación más sencilla de dar y recibir es que los filipenses daban ayuda y el apóstol Pablo la recibía. Hermoso. Eso es lo que nosotros podemos decir. Yo voy a parar acá, por razones del tiempo. Siempre les invito para que vuelvan a sintonizar mi programa de los días lunes a las 6 de la tarde. Sería el lunes 13 de septiembre, siempre a esta misma hora, para continuar con este tema tan interesante, lo que la dadivosidad puede hacer por la obra del Señor. Muchas gracias por haber puesto atención a la palabra de nuestro Señor. Y como siempre, pues les animo a ser cristianos estudiosos, a estudiar con anhelo la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirme presentar tu palabra. Gracias porque también ayudes a cada uno de los hermanos que de una u otra forma nos presentan sus necesidades. Señor, tú las conoces. Ayuda pues a resolverles cualquier situación, por difícil que sea. Gracias por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.